Excelente día, mi gente bella. El tema de hoy es el viaje correcto hacia la autosanación. Quédate aquí para escuchar toda la información que tengo para ustedes. Soy su amiga Chantal Mar y estoy aquí para darte una asesoría holística como ayuda y guía para crear tu mejor versión, sanando y evolucionando. Hoy les quiero hablar de las creencias en la autosanación, como guía de transformación para nuestro cuerpo mental y físico. Ya les he mencionado que todo lo de abajo es la madre tierra, es una creencia. Es el lado que el cual puede posicionarse en un sí y en un no. La creencia es lo que da la realidad. Lo que crees, creas. Entonces, por ejemplo, si voy a un hospital y al ver una persona con bata y doctorado en ciencias, por ende, esta persona no cree en los milagros, no cree en el tema espiritual. Una persona científica cree en lo que ve, pero no en lo que no ve. Es la frase típica de ellos de ver para creer. ¿Ya la han escuchado? Así que su creencia de que un ser humano se puede autosanar es una imposibilidad para ellos. Su creencia científica es un no hacia la autosanación. Una persona, en cambio, espiritual, su creencia es un sí en la autosanación. Aquí surge un conflicto. ¿Cuál es el conflicto que surge con esta creencia? Al ir al médico, el doctor va a buscar en las partes físicas, porque cree que la parte física es independiente a la parte mental. El error aquí surge porque el doctor no ha tenido un despertar espiritual, no sabe lo que es la quinta dimensión, está separado eligiendo un extremo, al igual que la iglesia está eligiendo otro extremo. Aquí surge el conflicto si yo, en mi creencia, siendo una persona totalmente derivada al extremo, cualquiera de los dos, de que el cuerpo no es posible una sanación, por ejemplo, vamos a poner que tengo una enfermedad muy importante, ¿no? Como cáncer o el SIDA, una enfermedad que según la ciencia determina incurable. Una enfermedad crónica, la cual se supone en una mente derivada de esa creencia, en ese extremo, te hará creer que no te puedes sanar y que esa enfermedad será para toda la vida. Aquí el doctor, al instalarte esa creencia de que es una enfermedad incurable, aunque tú quieras sanarte, no será posible, porque ya instaló una creencia, porque estarás creyendo en su creencia. Así que el doctor estará tomando el control sobre ti, llevándote hacia esa imposibilidad de sanar. Por eso los hospitales están llenos de personas enfermas creyendo que sus enfermedades no se pueden autosanar. Mi intención aquí no es atacar al sector médico ni a los científicos cuestionando sus estudios. Es maravilloso que hayan sido guiados a ayudar a resolver enfermedades. De lo único que estoy hablando es de la verdad y del otro lado que nos han ocultado. Entonces, ¿qué les están instalando a una persona cuando realmente sí se puede sanar? Cambiándole el chip de un no es posible a un sí es posible. De una imposibilidad a una posibilidad. Todo es posible y todo tiene solución. Ya he mencionado que el cuerpo es físico y que todo lo físico es mental. El problema es cuando hablan de la mente refiriéndose a la parte del cerebro. Y no es esa parte solamente, sino de lo que cree, de lo que crea, porque creer es crear. Si yo creo en las palabras del médico porque tiene un título, ¿qué ocurre? Pues se me hará más fácil difícil creer en esa posibilidad de sanarme, porque voy a creer lo que dice el doctor. Aquí hay dos opciones: crear la realidad de un sí en una autosanación o crear la realidad de un no autosanación. ¿Ven cómo hacemos daño algunas veces con nuestras creencias?
Creemos simplemente porque una persona con un estudio, con un título y con la capacidad de entender lo que es la enfermedad, está diciendo que no es posible. Esto es la creencia. Lo meten en el desbalance, posicionándose en la parte no equilibrada, posicionándose en una creencia en la cual creen que es su verdad absoluta, porque han hecho estudios de enfermedades. Una persona que estudió ciencia puede saber muchísimo de enfermedades, repito, muchas de enfermedades, sobre todo del cuerpo físico. Pero ¿entienden la parte mental? ¿Saben lo que hay en tu cerebro? ¿Saben lo que realmente estás haciendo, creando en la realidad? No lo pueden saber hasta que tengan un despertar espiritual. Porque la parte más interna de tu alma, la posibilidad de autosanación, siendo un conjunto de equilibrio, al estar unidos el cuerpo físico y el alma, vamos creando conforme nuestras creencias. Entonces, si yo creo en esa persona, estará limitándome y bloqueándome a ser diferente, a hacer ese cambio y a hacer esa transformación. Aquí yo les quiero hablar de mi historia cuando yo tuve bronquitis crónica y cómo sané y cómo el doctor me dijo que iba a ser para siempre, que no me iba a curar. Yo tenía 25 años y pues empecé a tener bronquitis, ¿no? Empecé a ir al doctor, trabajaba en el gobierno, por ende teníamos médico privado, se supone que de los mejores. Pues ya tenía más de 5 meses y la doctora pues me inyectaba y medicamento y pastillas, medicamento, inyección y puras de esas, y yo recaía hasta que ella tuvo el valor y me dijo, ¿sabes qué? Te va a hacer daño tanta inyección, yo ya no puedo inyectarte más, ya no puedo darte más medicamento, lo único que te recomiendo es que comas saludable y pues que entiendas que esa bronquitis crónica se te quedará para siempre. O sea, imagínate, me sentenció. Y yo me quedé así como que no, algo en mí me dice que yo puedo sanar, esta está loca. Entonces, pues fue cuando yo tuve mi primer despertar espiritual a los 25, que yo empecé a buscar alternativas, empecé a buscar meditaciones, empecé a buscar que las enfermedades son emociones, que empiezan con síntomas, que se crean después de la emoción tanto tiempo, tantos días, pues se crea una enfermedad. Entonces lo que es la área de los pulmones, que era la bronquitis, en esta área pues es la área del chakra corazón, ¿no? Entonces yo lo tenía bloqueado, por ende me la pasaba triste, me la pasaba en depresiones. ¿Y qué pasé? Pues se creó un síntoma al grado que creó una enfermedad que se hizo crónica. Pero entonces yo empecé a conocer las hierbas, los tés, las meditaciones, el reiki y muchas herramientas de autosanación y autoconocimiento también, que me fueron llevando a sanar. Y en menos de un año yo ya podía tomar helado, yo ya podía andar sin suéter, sin volverme a recaer, y nunca más, gracias a Dios, me he vuelto a enfermar. Y fue porque no le creía al doctor. ¿Qué tal y yo me hubiera ido sentenciada como mi abuela, que mi abuela tiene bronquitis? Ella cuando lo supo me dijo, uy, pues yo ya la tengo y nunca se me quitó. O sea, se rindió. Entonces, aquí es cuando se produce el milagro. Para una persona con esas creencias científicas de la ciencia, es imposible sanar. Le hubiera sido imposible creer que yo hubiera sanado. Esto es lo que suele ocurrir con el tema de las creencias. No pueden creer que sea posible, aunque sí lo sea. Porque tú no lo creas, no vengas a hacerme creer que no es posible. Tu creencia o tu verdad es tuya, pero no me vengas a fastidiar mi verdad y mi autosanación, porque yo sí creo y es posible y sané. Lo mejor de todo es que tengo esa historia que contar. Tu verdad puede ser tu mentira, porque aunque tú la veas como una verdad absoluta, no es una verdad absoluta, es tu creencia. Así que tu creencia puede ser tu verdad, pero la mía puede ser tu mentira. Si tú crees realmente con seguridad en esa creencia de que no es posible, obviamente ni siquiera lo vas a intentar. Aquí los cambios y transformaciones surgen cuando escuchas a tu alma desde el corazón. Ella conoce el camino.
Al escuchar su alma, surge que muchas veces las personas que no se quieren rendir, como fue lo que me pasó a mí, que yo dije, no, a mí algo me dice que hay otra verdad, que luchan y van a otro médico a escuchar varias opiniones, buscando esa fe, esa esperanza en encontrar que le digan que sí es posible. Y esto no sirve de nada si vas con un doctor o muchos doctores científicos que están en el extremo del no es posible. Así le preguntes a 50 médicos científicos, te dirán lo mismo porque están desequilibrados. Solo creen en la ciencia, en el lado racional, en lo que sus ojos pueden ver, en lo que le dicen los papeles. Esas personas no te van a poder decir lo que tú quieres oír realmente, que tienes una esperanza, que tienes una oportunidad de sanarte. Una persona no debería controlar tus creencias. La única persona que puede modificar tus creencias eres tú. Aquí es donde surge realmente el daño, porque hay muchos médicos que no saben el daño que están haciendo, porque entienden de enfermedad, pero no entienden de sanación. Para que entiendas de sanación tendrías que hacer un curso de Reiki, un curso de meditación, tener una forma de despertar en conciencia y unificarte a ese todo. Ejemplo, yo creo. Creer es crear. Si yo creo que esto es lo único que existe, que es la parte de abajo, la parte de la madre tierra, la lógica estaría desequilibrada, ya que estoy en un 50% de mi capacidad de entender lo que es la vida. Solo creo en lo que ven mis ojos, solo creo en ese extremo, solo creo en la ciencia. ¿Cómo se va a sanar el cuerpo físico? Yendo primero a la mente, metiendo la creencia de sí es posible. Primero es ir a la mente, sí es posible. Después, con trabajo interno, teniendo ese equilibrio con mi alma. Yo no puedo ir a una autosanación si no meto amor. ¿Qué es amor? Es cuando una persona se abre en su sentir, en el sentimiento. Ahí está el Padre. Ahí está el amor incondicional que hemos hablado. Todo es amor abajo y arriba, pero si yo solamente estoy en un 50% de amar, por ejemplo, de forma incondicional espiritual, y me olvido de la forma física, pues mi cuerpo se va a enfermar. Tengo que trabajar también con esa creencia. Si yo solamente voy a la parte científica y creo lo único que veo, que es lo que hay, no tendría mi despertar espiritual, no podría comprender qué me está ocurriendo, porque solamente creo que lo que veo es lo que hay, porque estoy desequilibrada y mis creencias por ende no van a cambiar, porque sigo creyendo que es lo único que hay y eso es lo que voy a creer. Creyendo que Dios no existe porque soy una persona de ciencia y me ha demostrado la ciencia que lo único que existe es lo único que ve la realidad. Por eso los científicos no creen en Dios. Pero que eso sea tu realidad no significa que yo la tenga que mantener ni que la tenga que meter en imposibilidad a las personas, ni hacerles creer a las personas que no van a sanar, condicionándolas, y que tenga esa realidad en ese modo de extremo. No quiere decir que yo no vea otra forma de entender la parte contraria, la parte invisible. ¿Tú has sido la parte invisible? ¿Tú has hecho meditación? ¿Tú has hecho yoga? ¿Tú has hecho algo para ver al más allá? ¿Has hecho algo para comprender que eso existe o no existe? Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil decir que eso no existe, pero no hacen nada por verificarlo. Así que prueba a ver si eso realmente funciona o no funciona. Invito a todas esas personas que están desequilibradas en la parte médica, que son más científicos, a hacer meditación y puedan observar cómo sí es que existe el mundo invisible. Tienen que hacer meditación e ir a su centro. Tienen que hacerlo no solo 1 o 2 meses. Tienen que trabajar en su interior para ir al sentimiento, que es el sexto sentido. Y cuando se abran a esa posibilidad y cambien sus creencias, podrán ayudar a miles de personas. No pueden ayudar a todas esas personas enfermas, porque lo único que están haciendo, en vez de ayudar,
creyendo que solo existe el 50%, están dañándolos, desahuciándolos, solo están mostrando esa creencia de imposibilidad desde su verdad absoluta aprendida en la creencia. Y no es así, yo me puedo sanar aunque tú no lo creas. Pero es tu incredulidad, esa es la tuya, no la mía. Es tu verdad, no la mía, es tu creencia, no la mía. Por ejemplo, hablamos de una capacidad. Que yo sepa pilotear un avión no quiere decir que tú puedas pilotearlo, porque no lo has estudiado. Mi capacidad y tu capacidad pueden ser diferentes. El ser humano no tiene ese grado igualitario. En ese total de entendimiento no somos iguales. No todos somos robots. Tú tienes una capacidad y yo tengo otra capacidad. Puede que yo no entienda lo que tú sabes o que tú no entiendas lo que yo sé. Entonces, si yo tengo una capacidad de ver más allá, una capacidad de ayudar a sanar, si tengo una creencia que puedo en esta realidad autosanarme, ¿quién eres tú para juzgar lo que ya está creado? El creador y la creación en esa creencia. ¿Tú has indagado? ¿Has ido a ver si eres capaz de ver el más allá? ¿Has hecho algo o solamente estás juzgando diciendo, esta es mi verdad y esto es lo único que hay y es lo único que ven mis ojos porque es lo único que he aprendido? Esa es la separación de un desbalance. El decir, yo quiero que esta sea mi verdad absoluta. El decir, yo he estudiado ciencia, yo soy médico y esto es lo que hay y es lo que ven mis ojos. El otro extremo es la parte religiosa. También el extremismo de yo tengo fe, yo creo en los milagros, yo estudié astrología, estudié Reiki. Y esto es lo que hay en este extremo y no estamos dándonos cuenta del daño que hacemos con esos extremismos y con esas formas de creencias. Si una persona que cree que es posible sanarse y va a un médico y el médico le dice que no es posible, que esa enfermedad es incurable, pues para el paciente será muy difícil su autosanación porque ya le han metido esa creencia, ya le han instalado en su cabeza que es imposible. Realmente estamos haciendo daño y no nos damos cuenta. Se supone que los médicos están para ayudar, se supone que la ciencia está para avanzar. Se supone que todas esas personas que están en un extremo no están en una capacidad entendiendo el otro extremo. Necesitamos hablar con ellos, con todos ellos y decirles, ¿usted ha probado ir al otro extremo? ¿Ha hecho meditación, yoga, reiki? ¿Ha realizado alguna herramienta de autosanación la cual le produzca esa apertura en su corazón, esa apertura de liberación en sus chakras? ¿Conoce lo que es la parte invisible? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede hablar de algo que no conoce? ¿Cómo puede decir algo que no ha visto? ¿Cómo puede creer si todavía no lo ha intentado? Mucho menos ha tenido ese despertar espiritual. Cuando usted lo experimente y tenga esa experiencia de apertura, entonces sí podrá hablar. Pero ahora, porque sí es real, pero es real para la persona que haya trabajado. Es real para una persona que le da una oportunidad, que haga el trabajo de ver y accionar para crear esa forma en su realidad. Yo no puedo hablar o juzgar de algo que ni siquiera me he dado la oportunidad de aprender, de ver, de comprender o experimentar. ¿Qué es lo que ocurre en los extremos? Uno sería, yo soy muy religioso y no comprendo la parte científica. La otra es, yo soy muy científico y no comprendo la parte espiritual. Están en esa verdad absoluta, en esa creencia y ni siquiera le dan una oportunidad de ir al otro extremo. Cambiando el chip de ver para creer a creer para ver, desde la fe y la esperanza, porque todo es posible con Dios. Dejemos de hacernos daño creyendo que es imposible autosanarnos con esa creencia. Y en la parte religiosa es igual, creer en el milagro. El milagro eres tú. Será tu fe y tu trabajo interno lo que te sane, porque tus creencias son las que te sanan. En tu mente posicionada, reprogramada y creyendo que sí es posible sanar. Lo que crees, creas. Yo hago el milagro, pero no es un Dios afuera de mí.
No existe nada fuera de mí, todo absolutamente el universo está dentro de nosotros. Y si yo creo que es una posibilidad y meto esa posibilidad, pues así la creo, porque creer es crear. Mi creencia hace mi realidad, construyo mi realidad y mi mente está posicionada en crear esa realidad. Pero mi alma necesita también estar integrada de una forma de autosanación espiritual, siendo amor. Yo no puedo dejar ser lo que soy amor. Cuando integro y me unifico con el Padre, empiezo a sanar mi alma, mi mente y mi mente cuerpo. Porque no puedo sanar sin este balance, sin la creencia de que puedo sanarme en la parte mental y la fe de que unifico a lo que soy en ese amor. Van unidos ciencia y espiritualidad, y no puede ir a un extremo y tener una vida plena, y no puedo ir al otro extremo y tener una vida plena, porque son ambos extremos en ese equilibrio. La espiritualidad con la ciencia, porque la parte de arriba es el Padre y la parte de abajo es la Madre Tierra. Y se necesita una unión de los opuestos para llegar a ese equilibrio, a esa armonía de todo lo que soy en la parte más espiritual y de todo lo que tengo en la parte más abundante de abajo. Y no se puede hacer de otra manera. No se puede tener ninguna oportunidad de cambio si mis creencias no se modifican. Sería imposible crear un cambio y transformación en nuestras vidas. Y aquí la pregunta más obvia a todos los médicos es: ¿han venido aquí a ayudar a sanar a las personas? ¿O han venido aquí a recetarles pastillas inútiles y a meterles creencias limitantes? Eres el creador de tu vida. Si tú cambias, todo cambia. Nos volveremos a ver en un próximo podcast. Espero haber sido de ayuda para todos ustedes. Si resonó contigo, dale me gusta y escríbeme si necesitas ayuda o guía. Será un placer. Bendiciones.